Mis padres llevaban tiempo urdiendo planes para desviar la parte que me correspondía de la herencia hacia mi hermana, su hija predilecta. Sin embargo, mis abuelos notaron las maniobras a tiempo y prepararon su propio golpe de efecto para la lectura del testamento. El día en que todo se reveló, mi hermana perdió la compostura y señaló a todos con acusaciones, furiosa porque su plan se estaba viniendo abajo. Aquel mismo día regresé a la casa de la abuela, un lugar lleno de recuerdos de mi infancia. Al entrar, la voz de mi hermana me detuvo. «Así que ahora apareces», dijo con tono glacial. Era una forma de hablar tan distinta a la que recordaba cuando éramos pequeñas, llena de risas y complicidades. Ignoré su comentario y me dirigí directamente a mi abuela. «Abuela, ¿qué está pasando? Mis padres me dijeron que estabas internada en un hogar de ancianos». Noté que las palabras se me atoraron en la garganta, como si me golpearan desde dentro. Pero la abuela mantuvo la compostura y respondió con amargura. «Tu abuelo te llamó muchas veces en sus últimos meses. En su último aliento rogó por verte, por despedirse de su pequeña científica, pero jamás atendiste sus llamadas. ¿Cómo pudiste ser tan distante?» Me armé de valor para preguntarle con el corazón oprimido. «Abuela, ¿podrías enseñarme el número al que él marcaba? Necesito entender lo que sucedió». Ella salió un instante, regresando con un cuadernito cuyas páginas temblaban entre sus manos. Me lo extendió y reconocí la caligrafía inconfundible de mi abuelo. Para mi sorpresa, aquel número no era mío. «Este no es mi teléfono», susurré. «Entonces te dieron un número falso», murmuró mi abuela, asombrada. «Tus padres insistieron en que habías cambiado de número cuando te fuiste a la universidad. Dijeron que no querías saber de nosotros, que estabas muy ocupada con tu nueva vida». Las piezas comenzaron a encajar rápidamente en mi mente. Me acordé de la última vez que traté de visitar a mis abuelos. «Abuela, vine aquí durante las vacaciones y María, mi hermana, estaba en la casa, pero no me dejó entrar. Me aseguró que no había nadie y que la casa estaba vacía. Después papá y mamá me dijeron que tú y el abuelo vivían en una residencia de ancianos». El rostro de mi abuela palideció. «Ni tu abuelo ni yo pisamos jamás un lugar así. Tus padres y María nos dijeron que estabas avergonzada de nosotros, que éramos gente sencilla e ignorante para tu gran mundo académico». Me apoyé contra la pared sintiendo cómo las piernas me flaqueaban. Después recordé otro engaño. Me dijeron que el funeral del abuelo sería hoy a las 2 de la tarde. Cuando llegué a la iglesia, todo había terminado. Papá afirmó que me equivoqué de hora, pero sé que eso no pasó. La abuela agachó la mirada, con un brillo de dolor en los ojos. «El funeral fue a las 10 de la mañana. Tus padres se quedaron y pusieron cara de indignación, diciendo a todo el mundo que ni siquiera te molestaste en venir. Tu hermana lloró amargamente, asegurando que te había intentado contactar de todas las formas posibles». No pude contener el llanto. Caí en los brazos de mi abuela, y entre las dos, derramamos todas las lágrimas que se habían acumulado con los años de mentiras. La sentí acariciar mi pelo, tal como hacía cuando era niña. «Él se fue creyendo que lo abandoné», susurré entre sollozos. Se marchó pensando que no me importaba. La abuela me miró con ternura, pero también con determinación. Tras unos instantes de silencio, tomó el teléfono y marcó un número. «Sandra, soy yo», dijo con voz firme. «Necesito que vengas de inmediato con Roberto y Claudia. Hay documentos importantes que revisar». «No, no puede esperar. Aquí estará también el abogado». Colgó sin dar más explicaciones. Luego se volvió hacia mí. «Te pido que te quedes en la cocina hasta que te llame. Quiero hablar con ellos primero». Obedecí, y minutos después escuché cómo entraban mis padres y mi hermana. Oí saludos forzados y risitas nerviosas, tan distintas al ambiente cálido que solía reinar en esa casa. Entonces, la voz de mi abuela resonó en el salón. «Por favor, siéntense. El señor Morales acaba de llegar para leer el testamento de Samuel». Aquella era mi señal. Entré justo cuando el abogado abría el sobre lacrado. Fue imposible no notar cómo las sonrisas de mis padres se congelaron. Mi hermana, normalmente altiva, abrió la boca en un gesto de estupefacción total. El señor Morales carraspeó y leyó: «Yo, Samuel Rivas, en pleno uso de mis facultades, declaro este como mi último testamento». Un silencio sepulcral inundó la habitación, apenas interrumpido por el roce de las páginas que el abogado pasaba con cuidado. Primero, la casa quedaba en poder de mi abuela, junto con un fondo considerable para cubrir sus necesidades. Observé la mirada de Claudia, que se había puesto tensa, aunque aún mantenía un falso aire de serenidad. Fue entonces cuando vino el anuncio que encendió el rostro de mi hermana con un furor imposible de disimular. Cada frase del testamento se sentía como un cuchillo para mis padres y mi hermana. Vi las expresiones torcerse de incredulidad a rabia, y de rabia a un temor sutil. Se percibía que ya sospechaban lo que ocurriría. El abogado, con voz profesional, explicó los motivos de mi abuelo y cómo siempre había valorado la familia. Mencionó lo herido que se sentía al percibir la frialdad y el egoísmo de sus hijos, a quienes había criado con tanto amor. En un rincón de la habitación, yo revivía cada mentira que me contaron para alejarme de mis abuelos. Una furia silenciosa me quemaba el pecho, recordando ocasiones en las que, sin darme cuenta, contribuí a la soledad que el abuelo padeció en sus últimos días. Finalmente, llegó la parte que repartía el resto de los bienes. El abogado aclaró que, aparte de la casa y los ahorros destinados al cuidado de la abuela, toda la herencia iba directamente para mí, sin que nadie más pudiera tener acceso a ello. Sentí que el aire de la sala se volvía irrespirable. Mi madre puso los ojos en blanco y se llevó la mano al pecho, como si aquello la dejara sin aliento. Mi padre, serio, se pasó la mano por la frente, buscando disimular su consternación. Mi hermana, en cambio, no se contuvo. Se levantó con la cara encendida. «¡Esto es absurdo!», exclamó, conteniendo apenas su furia. «¿Cómo es posible que ella se lleve todo? Yo soy la hija que siempre...». Y ahí quedó su grito suspendido. El eco de sus palabras, cargadas de indignación, se extendió por la sala, mientras todos nos enfrentábamos a la verdad que mi abuelo había dejado escrita. Una certeza inquebrantable de quién fue leal y quién se dejó llevar por la codicia. En ese instante, me di cuenta de que la herencia que verdaderamente me importaba no era el dinero o las posesiones,
sino recuperar la memoria de mi abuelo y la dignidad que me habían arrebatado con cada engaño. La luz de la tarde se colaba por las ventanas de la vieja casa, iluminando el rostro serio del abogado que sostenía aquel testamento con firmeza. Yo estaba de pie en el centro de la sala, sintiendo en mi pecho un torbellino de emociones que iba desde el dolor hasta la determinación más absoluta. Mi familia, reunida a mi alrededor, parecía tan desconcertada que el aire se volvía casi irrespirable. Mi abuela permanecía a mi lado, con la mirada serena, como si llevara años preparándose para este momento. Pese a su silencio, sentía su apoyo incondicional, y eso me daba las fuerzas que tanto necesitaba. «No podemos aceptarlo», exclamó mi padre, rompiendo finalmente ese silencio tenso. «Esto es inaceptable». Samuel no estaba en condiciones de tomar tal decisión. Miraba al abogado con el ceño fruncido, esperando que cambiara algo, aunque fuera de forma milagrosa. Observé a mi madre y a mi hermana, que no sabían muy bien si unirse a la protesta o guardar silencio. En sus rostros se reflejaba incredulidad y, sobre todo, temor a perderlo todo. Cuando sus ojos se posaron en mí, sentí de nuevo esa vieja punzada, la misma que había experimentado al descubrir que me mantuvieron apartada de mis abuelos durante sus últimos años. Él sabía perfectamente lo que hacía, respondí con voz firme. Ustedes me engañaron. Me dieron información falsa para que no pudiera verlos y al final no estuve con mi abuelo en sus últimos momentos. Les importó más el dinero que nuestra propia familia. Mi hermana, Claudia, tragó saliva, con el rostro contraído en una mezcla de rabia y frustración. Yo recordaba cómo de niñas habíamos sido inseparables, pero ahora era como si hubiera una barrera que no se podía romper. Siempre te has creído mejor. Me espetó con un tono venenoso. ¿Crees que todo esto te pertenece por derecho? Algún día vas a arrepentirte de cómo nos tratas. Sus palabras dolían, pero yo ya no era la persona ingenua de antes. Había cargado con culpas que no me correspondían, creyendo que mi abuelo no quería verme. Ahora sabía la verdad, y me daba cuenta de que no valía la pena contestar con el mismo veneno. Mi abuela, hasta entonces en silencio, se aclaró la garganta y habló con serenidad. Este testamento recoge la voluntad de Samuel. Todos tuvieron tiempo de demostrarle cariño y respeto. En lugar de eso, eligieron la desconfianza y la avaricia. No es culpa de nadie más que de ustedes. El abogado asintió lentamente, como corroborando cada una de sus palabras. Les informo que este documento es completamente legítimo y no admite impugnaciones, dijo con formalidad. Si tratan de pelearlo, solo prolongarán una disputa que ya está perdida. Entonces vi algo que nunca hubiera imaginado. Mis padres intercambiaron miradas cargadas de angustia, casi pidiendo auxilio. Mi madre intentó acercarse a mí, usando esa expresión conmovedora que en otras épocas me habría derretido el corazón. Hija, todo esto es un gran malentendido, murmuró con voz quebrada. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Si te alejamos de tus abuelos, fue para evitarte preocupaciones, no para hacerte daño. Una risa amarga se me escapó, sorprendiéndome incluso a mí misma. No finjan que lo hicieron por protegerme. Ustedes se esforzaron en que yo creyera que mis abuelos no me querían cerca, cuando en realidad solo buscaban aprovecharse de la situación. Le rompieron el corazón al abuelo, y de paso me apartaron de él. El silencio volvió a caer sobre la sala, opresivo. Mi hermana miraba al suelo con las manos temblorosas, y mis padres parecían incapaces de encontrar una nueva excusa. Me armé de valor y exhalé con fuerza, sintiendo que por fin soltaba un peso enorme que cargaba desde hacía años. «Quiero que se vayan», dije, rompiendo el silencio al fin. «Ya no hay nada más que discutir». Mi padre quiso replicar, pero esta vez no le di ocasión. Llevaba demasiado tiempo escuchando mentiras, demasiados días deseando que el rencor no se adueñara de mí. Sin embargo, entendí que debía cerrar esta etapa. No había venganza, solo la necesidad de seguir adelante. El abogado comenzó a guardar los papeles en su portafolio y, uno a uno, mis padres y mi hermana se dirigieron a la puerta, sin comprender aún del todo lo que habían perdido. Fue un momento duro, pero también liberador. Cuando el estruendo de la puerta al cerrarse rompió la tensión, sentí la cálida mano de mi abuela posarse en mi hombro. Su mirada reflejaba un orgullo tranquilo, la certeza de que todo lo que había callado durante años por fin había salido a la luz. «Ya no pueden hacernos daño», susurré, con el corazón retumbando en mi pecho. «Somos libres». En ese instante supe que la culpa que me había agobiado todo este tiempo no era mía, sino resultado de sus manipulaciones. Mi abuelo me había querido hasta el último segundo, y ahora, gracias a sus últimas voluntades, quedaba claro que su amor estaba intacto. Con un nudo en la garganta, tomé a mi abuela de la mano y miré hacia el futuro. Había sido un día de revelaciones dolorosas, pero también de liberación. En adelante, la única herencia que de verdad importaba era el afecto genuino que mi abuelo nos había dejado, y la oportunidad de sanar y empezar de nuevo. Me encontraba de pie en la amplia sala de estar de la casa de mi abuela, sintiendo el peso de los recuerdos en cada rincón. Mis padres seguían usando aquel tono paternal que solían emplear para imponer su autoridad, ese mismo que en mi infancia me paralizaba, pero que ahora apenas lograba conmoverme. «No tienes idea de todo lo que hemos sacrificado por ti», insistió mi padre con voz grave. «Hicimos esto pensando que tu vida sería mejor, sin las complicaciones familiares que tanto nos agobiaban». En otro tiempo, esas palabras habrían encendido la chispa de la culpa en mi interior, pero ahora solo sentía una amarga distancia. Sus sacrificios no habían sido para mi bien, sino para controlar cada decisión y cada centavo que circulaba en la familia. Recordaba cómo habían preferido manipular a mis abuelos antes que apoyarlos, y eso me provocaba un nudo de indignación en la garganta. «¿Sacrificaron por mí?», repetí con un matiz áspero en la voz. «Ustedes sacrificaron el amor de mis abuelos, mi felicidad, todo para obtener el poder absoluto sobre sus bienes». La mirada de mi madre fue de desesperación y rabia contenida, pero no le di oportunidad de continuar. Con la voz firme, anuncié:
Tienen una semana para desocupar la casa de la abuela. Ella no necesita cerca a quienes la traicionaron y la engañaron. La reacción de mis padres fue la que esperaba. Mi madre, al ver que sus palabras y el drama emocional no surtían efecto, dejó de lado cualquier fingida ternura y mostró su verdadero rostro. Nos vas a pagar por esto, espetó con los dientes apretados. Te criamos, te dimos todo. Y ahora piensas echarnos como si fuéramos intrusos. Te juro que no te saldrás con la tuya. Mantuve la compostura a pesar de la punzada de dolor que sentí. Eran mis padres, pero también las personas que habían roto mi confianza al engañar y manipular a mis abuelos. ¿Arrepentirme? Repetí con un suspiro, tratando de no sonar demasiado áspera. Fui yo quien descubrió sus mentiras. Ustedes deberían lamentar haber roto los lazos que nos unían. Tal vez ni siquiera el arrepentimiento alcance para reparar lo que destruyeron. Subí a mi antigua habitación de la infancia, la misma donde pasaba mis vacaciones. Allí, cada pared y cada objeto me recordaban el cariño incondicional de mis abuelos. Mientras ponía en orden algunas de mis cosas y las de mi abuela, la vi de pie en la puerta. Estaba en silencio, con una tristeza serena dibujada en el rostro. Parecía, por fin, en paz consigo misma, como si tras años de decepción con sus hijos, todo cobrara sentido. Ellos merecen lo que les está pasando, querida, musitó, apoyando una mano temblorosa en mi hombro. Enrique y yo siempre supimos que tus padres se preocupaban más por el dinero que por el amor que nos teníamos, pero confiábamos en que algún día cambiarían. Apreté su mano, intentando llenarme de su fortaleza y sabiduría. Voy a protegerte, abuela. No dejaré que vuelvan a hacerte daño. Los días siguientes reforzaron mi determinación. Me puse en contacto con un abogado. Revisé minuciosamente la documentación e hicimos llegar a mis padres y a mi hermana una notificación formal exigiendo el desalojo en el plazo indicado. Esperaba que quisieran pelear legalmente, pero en vez de eso comenzaron a bombardearme con correos y mensajes cada vez más desesperados. Mi madre recurría a súplicas que buscaban compasión, mientras que mi padre aludía a la familia con amenazas veladas, recordándome que nadie escapaba de las consecuencias de sus actos. Cuando llegó el día de la mudanza, fui a la casa para asegurarme de que todo transcurría según lo planeado. Me encontré a mi madre sentada en las escaleras, con el rostro hinchado y el maquillaje corrido. Era una sombra de la mujer siempre altiva que conocí. Me lanzó una mirada llena de resentimiento. ¿De verdad no tienes corazón?, dijo con un hilo de voz cargado de veneno. Nos vas a dejar sin nada, a nosotros, tus propios padres. Hice acopio de serenidad antes de responder. ¿Sin nada? Ustedes eligieron este destino el día que decidieron traicionar a su propio padre. Solo están recibiendo las consecuencias de sus actos. Ella soltó una risa amarga y se puso en pie, acercándose con los ojos llenos de furia. Ya verás que esto te va a pasar factura más adelante. Ignoré su último intento de intimidación y abracé a mi abuela, convencida de que habíamos tomado la decisión correcta. En los meses que siguieron, todo fue retomando su cauce. Mi abuela y yo nos establecimos en la casa, cuidándonos mutuamente y honrando la memoria de mi abuelo de la mejor manera posible. De mis padres supe que sufrían problemas económicos, intentando sostenerse sin la fuente de dinero que tanto habían codiciado. Y en cuanto a mi hermana, descubrí que presentó una demanda contra mi abuela para obtener parte de la herencia, pero el caso fue archivado enseguida. Cada día que pasaba, sentía que aquella herida familiar finalmente empezaba a cicatrizar. Había logrado proteger a mi abuela y, con ello, preservar el amor genuino que mis abuelos siempre me brindaron. Puede que en el futuro mi familia busque el perdón y un reencuentro sincero. Por ahora, la calma que se respiraba en esa vieja casa era la mejor prueba de que, a veces, la justicia y la verdad salen a la luz, incluso tras años de silencio.